A continuación trabajaremos con un sistema de fuerzas paralelas. Para encontrar la resultante y su punto de paso, aplicaremos en un primer momento una metodología gráfica. La metodología gráfica que se explicará a continuación recibe el nombre de triángulos semejantes. Al ser una metodología gráfica, lo primero que haremos será adoptar una escala de fuerzas, que en este caso será de 1 centímetro igual a 100 kilos. Además, es necesario dibujar la barra donde se ubican las fuerzas en escala de longitudes. Para ello, utilizaremos una escala en donde 1 centímetro es igual a 0,5 metros. A continuación, dibujamos la barra en la escala de longitud adoptada. En ella ubicamos las fuerzas correspondientes F1 a 1 metro del punto A y F2 a 0,5 metros del punto B. Por otro lado, el largo total de la barra es de 4 metros. Cabe aclarar que en los ejercicios del trabajo práctico que ustedes deben resolver, las barras y la ubicación de las fuerzas ya están dibujadas en escalas. Además, en ellos se indica las escalas de fuerzas que deberán usar para representar las fuerzas y así poder resolver el ejercicio correspondiente. Dibujado el esquema y ubicadas las fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es una línea en la recta de acción de cada una de las fuerzas. A continuación, sobre la recta de acción de la fuerza 1, dibujamos la fuerza 2 en la escala adoptada. En el gráfico la denominaremos F2' para diferenciarla de la fuerza 2 original. Recordar que la explicación de cómo se grafica en escala una fuerza puede consultarse en el video Representación gráfica de fuerzas disponibles en este mismo canal. Luego de dibujada la fuerza 2', en la recta de acción de la fuerza 1, trazamos una línea horizontal por donde termina la fuerza 2'. A continuación, en la recta de acción de la fuerza 2, dibujamos en escala la fuerza 1, que en este caso también denominaremos como F1'. Observar que la fuerza 1' comienza en el punto donde se corta la recta de acción de la fuerza 2 con la línea horizontal que marcamos por el final de la fuerza 2'. Hecho esto, hacemos una diagonal que une el comienzo de la fuerza 2' con el final de la fuerza 1'. Así obtenemos el punto C, que es el punto por donde pasa la resultante R. Para saber el largo de la resultante, hacemos una línea horizontal por el comienzo de F2' y por el final de F1'. Así obtenemos el largo de la resultante R, que va desde la línea horizontal superior hasta la línea horizontal inferior del esquema. Sin embargo, el ejercicio no termina aquí. Para obtener el valor de la resultante debemos primero medirla. En la imagen puede verse que mide 3 centímetros. Ahora, para convertir esos 3 centímetros en kilos, debemos plantear nuestra regla de 3 simple, en donde pondremos 1 centímetro es igual a 100 kilos. 3 centímetros es igual a la resultante R, cuyo valor sale de multiplicar 3 por 100 y dividirlo en 1. Resueltas estas operaciones, obtenemos el valor de la resultante, que en este caso es igual a 300 kilos. Por último, para saber la distancia de paso de la resultante, debemos medir la distancia existente entre el punto A y la recta de acción de la resultante R. Este valor nos da igual a 5,4 centímetros. Sin embargo, para conocer el valor en metros, debemos plantear que 1 centímetro es igual a 0,5 metros, valor que surge por la escala de longitud adoptada. Luego indicar que 5,4 centímetros es igual a la distancia D, cuyo valor surge de multiplicar 5,4 por 0,5 y dividirlo en 1. Así obtenemos finalmente el valor de la distancia D, que en este caso es igual a 2,7 metros.
Cabe aclarar que si el sistema de fuerzas tuviese tres fuerzas paralelas y queremos resolverlos con la metodología de los triángulos semejantes, lo único que debemos hacer es repetir 2 veces el procedimiento. Haciendo esto, obtendríamos primero una resultante parcial, dependientes de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Luego, con esta resultante parcial, podemos volver a formar los triángulos semejantes, utilizando la resultante parcial y la fuerza 3. Con ello obtendremos la resultante total RT. A continuación, veremos una manera analítica de resolver un sistema de fuerzas paralelas. Tomaremos como ejemplo el mismo sistema de fuerzas utilizados anteriormente. Tenemos nuestro esquema, que en este caso no es necesario que esté dibujado en escala debido a que trabajaremos con una metodología analítica. Para calcular el valor de la resultante R, lo único que debemos hacer en este caso es sumar las componentes F1 y F2 entre sí, ya que las dos tienen la misma dirección, que en este caso es vertical. O sea que R es igual a F1 más F2. Luego reemplazamos los valores y resolvemos. Con esto nos queda que la resultante R es igual a 300 kilos. Ahora determinaremos el punto de paso de la resultante. Para hacer esto aplicaremos el teorema de Varignon. El teorema de Varignon nos dice que la suma de los momentos de todas las fuerzas componentes de un sistema de fuerzas es igual al momento provocado por la resultante. Lo primero que debemos hacer será seleccionar un punto cualquiera de la barra. En este caso, seleccionaremos el punto A. Hecho esto, referenciaremos todas las distancias de las fuerzas existentes a este punto. Con ello nos queda que F1 está a 1 metro de distancia de A. Por otro lado, F2 está a 3,5 metros de A. Esto surge de restar el largo total de la barra con la distancia a la que se encuentra ubicada la fuerza F2, o sea, 4 metros menos 0,5 metros, con lo que obtenemos que la distancia desde el punto A a la fuerza F2 es igual a 3,5 metros. Por último, suponemos un punto de paso cualquiera de la resultante y denominamos a la distancia que la separa de A con la letra D. Antes de aplicar el teorema de Varignon, debemos indicar cuál sentido de giro será tomado como positivo y cuál como negativo. Nosotros adoptaremos el sentido de giro horario, es decir, como giran las agujas del reloj, como positivo. O sea que todo momento que haga girar la barra en el sentido de las agujas del reloj será considerado positivo y por el contrario, el que haga girar en sentido antihorario será considerado negativo. Ahora sí estamos en condiciones de aplicar el teorema de Varignon. Para ello calcularemos momento en el punto A. Recordar que un momento se calcula multiplicando una fuerza por una distancia. Además, el teorema de Varignon nos dice que la suma de los momentos producidos por las fuerzas del sistema de fuerza que estamos considerando es igual al momento producido por la resultante. En este caso tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, por lo tanto tendremos dos momentos formados por las componentes de este sistema de fuerza. Es decir que el teorema de Varignon nos dirá lo siguiente: el momento provocado por la fuerza 1 más el momento provocado por la fuerza 2 es igual al momento de la resultante. Ahora reemplazaremos estos momentos por la multiplicación de cada una de las fuerzas con la distancia correspondiente. El momento 1 surge de multiplicar la fuerza F1 por 1 metro, que es la distancia al punto A. Si observamos la imagen, nos daremos cuenta que el momento 1 es positivo, ya que hace girar la barra en el sentido que nosotros adoptamos como positivo, es decir, en el sentido de giro de las agujas del reloj. Por otro lado, el momento 2 surge de multiplicar F2 por 3,5 metros, que es la distancia de F2 al punto A.
El momento 2 también es positivo, ya que hace girar la barra en el mismo sentido que el momento 1, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Como estamos aplicando el teorema de Varignón, ponemos que la suma del momento 1 más la del momento 2 es igual al momento de la resultante, el cual surge de multiplicar la resultante R por la distancia D. A continuación, reemplazamos los valores correspondientes, es decir, F1 por 100 kilos, F2 por 200 kilos y R por 300 kilos. Como vemos aquí, solo nos queda como incógnita la distancia D, que es la que estamos buscando. A continuación de esta ecuación despejamos D, resolvemos las operaciones correspondientes y obtenemos que la distancia D es igual a 2,66 metros. Recordar que la distancia D es la distancia existente entre el punto A y la recta de acción de la resultante. En este video se explicó metodologías gráficas y analíticas para encontrar la resultante de sistemas de fuerzas concurrentes y paralelas. En el caso de los sistemas de fuerzas concurrentes, utilizamos la metodología gráfica conocida como el polígono de fuerzas, mientras que para el sistema de fuerzas paralelas usamos la metodología gráfica denominada triángulos semejantes. Además, para resolver analíticamente el sistema de fuerzas concurrentes tomados como ejemplo, aplicamos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Por otro lado, para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas, sumamos entre sí a estas fuerzas y para encontrar su punto de paso, utilizamos el teorema de Varignón.